días. Ahora nos encontramos con Camila Ocampo, profesora de inglés. Bueno, cuando guste. Hola chicos, buenos días para mí. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Veo caritas conocidas, lo que me da, no sé si nervio o me deja más tranquila, pero bueno, gracias por pensar en mí para esta charla importante, tanto para ustedes como para mí también. Así que bueno, no sé, les cuento un poco sobre mí. Bueno, como los chicos dijeron, soy profe de inglés. Más o menos cuando estaba en segundo polimodal, antes en mi época se dividía diferente el sistema educativo, no había secundario y primario, había GB1, GB2, GB3 y polimodal. Cuando estaba en segundo polimodal, que era más o menos cuarto año de ahora, me decidí por la carrera. Estaba entre eso o medicina, mi papá es médico, así que bueno, un poco ahí me tiraba también para ese lado, pero también a su vez veía muchas situaciones o muchas cosas en casa que me hacían dudar, ya que yo creo que como el doctor recién les había comentado, es bastante sacrificado, dedicada, digamos, la vida del médico. Entonces, bueno, eso hace que por ahí había momentos en los que no podía compartir con él, entonces ahí empecé a pensar si era realmente lo que yo quería hacer, digamos. Más que, bueno, siendo mujer, después uno piensa, bueno, si tengo mi familia, en los momentos donde las ausencias con los hijos son importantes. Entonces, bueno, ahí empecé a ver otras posibilidades. Siempre, desde, no sé, desde que tengo 11 años más o menos, tomé clases de inglés particular, aparte del colegio, iba a un instituto y la verdad que esa profe me marcó bastante, fue en su momento una inspiración, digamos. Creo que la mayoría de los docentes por ahí, si eligen la carrera, es porque algún profe los inspiró a seguir ese camino. Bueno, ella en ese sentido fue una inspiración para mí, no me costaba mucho, me gustó siempre la verdad el idioma, pero bueno, hoy en día lo que más disfruto aparte de enseñar el idioma claramente es el trato con mis alumnos, es la convivencia con ellos en las clases, compartir con ellos, así que bueno, no me arrepiento para nada de haber seguido por ese camino. Hoy no siento que sea una carga tener que ir, digamos, a trabajar. Así que, bueno, ahí cuando estaba en segundo polimodal terminé decidiendo que esa sería mi carrera. No fue fácil tampoco el ingreso en su momento. Yo estudié en el Montoya, en la sede del Dorado, de Posadas, no existía la del Dorado. Y en el momento que yo rendí el ingreso era eliminatorio. Entonces, entraba y había cupo, entonces solamente entraban 30 alumnos, obviamente entraban los mejores promedios. Nunca fui confiada, siempre me esforcé mucho, hice todo el ingreso, rendí tanto el escrito como el examen oral, porque había esas dos instancias, digamos, que sí o sí había que aprobar, y el día que voy a ver los resultados, yo era la primera que había quedado bajo la línea roja. Así que se imaginan, para alguien que toda la vida estudió inglés, como 10 años haciendo inglés particular, encontrarse esa desilusión o ese golpe al principio, porque jamás me llevé materias, siempre fui aplicada, digamos, en el colegio y demás, ahí fue el momento en el que me replanteé muchas cosas. Dije, ¿qué hago? ¿Será que elegí bien? ¿Este será realmente mi camino? Bueno, llego a mi casa de vuelta al departamento donde vivía, llanto, era solo un llanto, y le digo a mi mamá, no sé qué hacer, si me vuelvo, me quedo, ¿qué hago? Me dice mi mamá, tenía dos opciones, o me podía volver y hacer el examen que muchos conocen, el nivel FIRST, que es el nivel B2, digamos, que es uno de los más reconocidos, digamos, o quedarme allá, hacer todo el cursillo nivelatorio que daba la facultad para volver a rendir al año siguiente. Así que bueno, mi mamá me dijo, decidí vos, me dice, pero por ahí mejor si te quedas, me dice, conoces la facultad, vas conociendo a los profes. Me quedé, hice todo ese año nivelatorio que me fue muy light porque todo lo que se hacía en ese nivelatorio yo ya lo había visto en los años de instituto,
ahí por ahí me arrepentí de no haber hecho alguna otra cosa durante ese año, pero bueno. El beneficio fue que después promocioné el ingreso, entonces solamente tuve que rendir examen oral. Y bueno, al año siguiente sí ingresé a la facultad y ese año se abrió otra comisión. Pero bueno, yo creo que todos los tropiezos sirven para fortalecerse y obviamente, lejos de por ahí tirarme abajo, fue como que me dio más empeño o empuje, digamos, para seguir haciendo lo que hice. No sé si... bueno, hoy en día les cuento un poco de actualmente. Hoy en día trabajo, tengo mi instituto propio también. Cuando termino la carrera, digamos, que también por supuesto hubo altos y bajos, hubo materias que me resultaron más fáciles, materias que fueron más complicadas. Dentro de la carrera no volví a ver nada de todo lo que había estudiado durante los años en el instituto, que por ahí uno piensa, bueno, después de estudiar tantos años en particular, ¿qué más voy a aprender con los chicos? Que era un mundo nuevo, o sea, nada era similar a lo que yo había hecho. Eso que yo había estudiado durante los años de instituto ya se daba por sabido y tenía muchas materias de pedagogía, historia, mucha de morfología, lengua, literatura, un montón de materias que desconocía completamente. Había materias en inglés, la gran mayoría, y algunas materias en castellano. En cuanto escuché por ahí al doctor le preguntaron métodos de estudio, por ejemplo. Eso también coincide un poco con lo que dice él. Mientras ustedes tengan disciplina, un lugar cómodo donde estudiar, cada uno yo creo que va a ir encontrando después su manera o su método de estudio que les dé mejores resultados. Depende de lo que decidan estudiar, ¿no es cierto? Yo por ahí había materias que estudiaba mucho con cuadros, todo lo que por ahí estaba relacionado con gramática estudiaba mucho con cuadros, todo lo que tenía que ver con historia lo mismo, y todo lo que tenía que ver con lengua, por ejemplo, era mucho más visual, entonces por ahí estudiaba también mucho con dibujos, y bueno, iba haciendo un poco un balance. Resúmenes, bueno, no me gastan porque soy muy de ponerle colores, me gastan mis alumnos también porque escribo mucho con colores, hago mucho cuadrito, entonces bueno, uno va buscando la forma de también facilitarle a los chicos, creo yo, el entendimiento y el aprender lo que uno les está tratando de enseñar. Soy muy de memoria visual también, entonces por ahí el tema de los colores o los cuadros me resultaban mucho. Tengo una anécdota que en lengua me tocó, bueno, obviamente las partes del cuerpo, pero no era solamente cabeza, hombro, rodilla y pie como la mayoría, porque era todo, era antebrazo, bueno, todo. Entonces, se va a acordar seguro mi marido que está ahí, me escribí por todo el cuerpo, agarré un fibrón y me escribí por todo el cuerpo, y me dije, ¿qué haces? Y estás loca, me dice, no, que ya no sé cómo hacer para acordarme las cosas. Entonces, bueno, me escribí por todas partes del cuerpo y bueno, todo. Entonces, de esta manera también me fue bien, valió la pena por pero bueno, cada uno yo creo que va a ir acomodándose y adaptando y encontrando la forma que se van a ir conociendo, digamos, y van a ir viendo de qué manera les resulte más fácil, de acuerdo a lo que elijan. Bueno, ¿y cuántos años estudiaste y después, cuando terminaste, cómo empezaste a desarrollar tu profesión? Bueno, la carrera originalmente son 4 años de cursado, que bueno, obviamente depende cómo uno vaya llevando, puede ser más, ¿sí? Yo tuve algún que otro por ahí tropiezo ahí entre medio, alguna materia que por ahí uno no planifica bien, eso también estén atentos al régimen de correlatividades, se llama. Había una materia que por ahí no planifiqué bien y entonces la dejé para rendir por último y al final después salí mal, supongo que y esa me trabó el año siguiente poder cursar todo. Entonces, no sé, total me habrá llevado 5 o 6 terminar de cursar, digamos, 5 creo que fue cursar. Y después, cuando yo terminé de cursar, me volví, porque tenía ofertas de trabajo acá. Entonces me volví, empecé a trabajar y yo viajaba a Posadas cuando tenía mesas de exámenes para rendir. Entonces, bueno, ahí por ahí también se extendió un poquito más, entonces habré tardado 7 por ahí en recibirme. Pero bueno, también cada uno tiene sus
tiempos y sus procesos, digamos, a la hora de estudiar. No, por ahí no sé si decirles que se pongan una meta en cuanto al tiempo, sino en ser conscientes de la importancia de lo que ustedes eligen para estudiar y de la importancia de dedicarle el tiempo que necesitan. ¿Okay? No todos somos iguales, no todos aprendemos igual, por ahí lo que a uno le resulta más fácil, a otro le cuesta o le lleva más tiempo. Entonces, por ahí no compararse con otros en ese sentido, ¿sí? Sino cada uno hacer su propio camino, su propio proceso y bueno, y dedicarle obviamente la constancia sobre todo y el tiempo que requiera. Bueno, y cuando comenzaste a trabajar, ¿cómo fue? Cuando empecé a trabajar, bueno, lo que sí tenían claro, me acuerdo, en el último año de la facultad, hacíamos ya prácticas pedagógicas un poco más extensas. Ahí me tocó un sexto grado, me acuerdo, de una escuela en Posadas, la escuela Jardín Modelo, y la verdad que fue esa experiencia que fue como mi primer contacto con un grupo numeroso, sola, digamos, al frente de la clase, me encantó. Siempre digo que fue como el broche de oro, digamos, porque era un grupo hermoso, eran muy colaboradores, eran muy participativos, digamos, era un grupo muy lindo. Que igualmente yo sabía no iba a ser siempre y no iba a ser por ahí el común de mi carrera posterior, digamos. Después en el aula obviamente uno se encuentra con muchas situaciones en el que el docente no cumple solo el rol de docente, ¿sí? Sino que hacemos un poco de todo, hacemos un poco de psicólogo, hacemos un poco de todo también en el aula. Por ahí eso fue también una de las cosas que creo que más desarrollé después, una vez que empecé a trabajar, digamos, esa comunicación o el vínculo con los chicos que por ahí, los que han sido mis alumnos saben que ya entran al aula, yo ya los miro y les digo, ¿qué pasó hoy? Entonces y ahí empiezan es aparte un espacio también para que se puedan desahogar. Pero ese comienzo, digamos, fue, no sé, fue hermoso, realmente fue hermoso y terminé como de reafirmar que era lo que quería hacer. Después me tocaron también, no sé, me tocó en las prácticas, también me tocó una escuela nocturna, también de adultos, observación en otras escuelas públicas. Entonces, bueno, fui viendo un poquito de todo también durante el proceso, digamos, de cursado. Sí, recuerdo que cuando estaba en el último año dije, yo no quiero recibirme y no tener experiencia. No quería entrar al aula con el título nomás y no saber qué hacer cuando esté parada delante de los chicos. Entonces, en ese último año busqué trabajo y mientras cursaba y estudiaba empecé a trabajar en un instituto también en Posadas, privado, digamos. Pero bueno, como para ir haciendo algo de experiencia y ir perdiendo un poco el miedo, que ya saben que no soy demasiado tímida, pero perdiendo un poco el miedo de estar adelante de la clase porque no es fácil. Uno piensa o por ahí capaz no se dan cuenta los chicos, pero estar de este lado, más hoy en día, no es fácil tampoco. Entonces, bueno, es todo un desafío diario. Bueno, los inicios fueron buenos, digamos. Todo lo que vino después también. Cuando me vine acá también empecé a trabajar en un instituto privado, hice algunas experiencias en escuelas también, y después, bueno, se me dio la posibilidad de empezar con el emprendimiento mío propio, digamos, incentivado un poco por mi familia también, mi marido que bueno me dijo, del otro lugar por yo estaba, yo no la estaba pasando muy bien, entonces me dijo, es hora de emprender vos tu camino. Entonces ahí arranqué, y hasta el día de hoy no me arrepiento, estoy muy dedicada y abocada a eso. Bueno, acá nos pregunta si recomendás hacer el examen de FIRST para sacarle provecho al nivel de inglés. Sí, la verdad que entre todos los exámenes internacionales, por ahí el FIRST es uno de los que más recomendaría que hagan, digamos, si tienen la posibilidad. Obviamente es un examen que no es gratuito, digamos, se paga y demás, requiere mucha dedicación, pero es uno de los que por ahí les abre un poco más de puertas. Por ahí los anteriores sirven de experiencia, obviamente, como para fogueo, digamos, con esa situación de rendir examen, pero el FIRST es uno de los primeros que tiene un poco más de peso.
sí les recomendaría a los que puedan que hagan, no ahora, no en este momento, en el momento que puedan, algo relacionado con el inglés. Y obviamente es mi área, pero bueno, saben que les va a abrir puertas que el día de mañana para cualquier trabajo hoy en día les piden que tengan algo de manejo del idioma. Entonces, así sea lo que hagan en el colegio, pero traten de sacarle provecho, ¿sí? La escuela tiene una de las que tiene más o menos mejor nivel, digamos, de lo que les enseñan. Entonces, bueno, traten por ahí de sacarle provecho y de todo lo que puedan hoy en día. Sé que hay muchas herramientas. Eso también para nosotros es otro gran desafío, porque tienen muchas herramientas tecnológicas al alcance, digamos. Entonces, por ahí uno dice, bueno, lo resuelvo con la aplicación esta que es el traductor, o el ChatGPT. Entonces, bueno, no es todo por ahí, ¿ok? No va todo por ahí, traten de hacerlo ustedes por ustedes mismos, sí, que el día de mañana pueda constar eso en el currículum que tiene conocimiento de inglés, les va a abrir un montón de puertas también. Sí. Bueno, ¿y qué le dirías a una persona que le interesa estudiar inglés? Algo que te hubiera gustado saber aún antes de empezar. Difícil. Que no es obviamente fácil como ninguna carrera, calculo yo. Por ahí tiene el desafío o como el lado B, digamos, de que todo lo que ustedes estudien y sobre todo las materias que son en inglés van a tener que hacer el proceso de entender, buscar, traducir, comprender lo que están leyendo, porque muchas veces por ahí van a encontrar en un texto un montón de palabras que no conozcan, pero bueno, ahí también jugamos un poco el rol nosotros los profes durante su formación, si pueden, de explicarles, digamos, cómo lidiar con esas cosas. Pero bueno, tienen un poco ese trabajo extra, digamos, de que si eligen por ahí inglés o el profesorado o el traductorado o lo que sea que esté relacionado, van a tener por ahí ese trabajito extra de buscar, de traducir, ¿sí? De comprender, que por ahí en castellano yo eso sí me acuerdo que durante la carrera chisporroteaba porque decía, ¿por qué me decía otra cosa? Sí, era más fácil por ahí algo que esté en castellano, yo no sé, pero bueno. Nada con lo que uno no pueda lidiar, ¿sí? Nada con lo que uno no pueda resolver, digamos. Por ahí lleva un poquito más de tiempo el proceso de estudio, ¿no? Pero después, si uno tiene por ahí algo de base, es más fácil. He tenido compañeras y compañeros en la facultad, ojo, y esto también atendido acá, que no habían hecho, por ejemplo, inglés particular, no habían rendido ningún examen antes, digamos, y bueno, se largaron igual a hacer el profesorado. Por ahí, obviamente, el primer año tal vez no ingresaron, hicieron el cursillo nivelatorio y al año siguiente sí. Pero bueno, obviamente que si uno tiene algo de conocimiento y base, allana mucho el camino. Sí, tenía también compañeros de estudio, ¿cierto? Tenía compañeras de estudio. A mí siempre me gustó estudiar en grupo porque más con una carrera que es en otro idioma, había que hablar por ahí mucho y teníamos, bueno, siempre todas las instancias eran orales, entonces teníamos que sí o sí poner mucho en práctica la conversación. Después, bueno, uno va teniendo, va rotando y va cambiando, porque también no todos avanzábamos al mismo ritmo, entonces por ahí sí me pasó en un momento que mi compañera de estudio, las dos con las que yo más estudiaba, digamos, se quedaron y yo seguía avanzando, que eso porque también son bajones que se van a encontrar en la carrera. O que uno se prepara la misma materia y se presenta a rendir y uno sale bien y tu compañero mal o al revés, y bueno, y también son todos, digamos, altibajos que se van a ir encontrando. Pero bueno, después uno va rotando y bueno, y va cambiando de compañeros de estudio y se va acomodando. Hay materias que por ahí van a elegir o van a preferir estudiar solo y hay otros que les va a servir, otras materias que les va a servir estudiar con alguien, conversar, explicarse, y eso siempre está bueno, ya sea inglés o cualquier otra carrera. Y bueno, ¿alguna experiencia que te haya sorprendido en la carrera tenés? La carrera, no, nada puntual que recuerde así que te... O enseñando ya cuando comenzaste a trabajar. Bueno, ahí sí, cuando uno empieza a trabajar se encuentra con muchas realidades
diferentes a lo largo del desarrollo, ¿no? Trabajé en distintos tipos de escuelas y me encontré con muchas situaciones distintas. Por ahí a mí lo que me pasa es que soy muy de involucrarme, entonces por ahí si veo que algún alumno está mal o está pasando por alguna situación personal que no es muy favorecedora, por ahí me cuesta un poco volver a mi casa sin ese peso. Me quedo como pensando, recalculando a ver qué puedo hacer, qué podría haber hecho. Sí tuve el año pasado sobre todo una situación con una alumna muy triste, de público conocimiento. Entonces bueno, eso por ahí fue un golpe duro, pero bueno, nada, cosas que uno charla, la contención por ahí en casa también es muy importante, que te escuche, que tenga nadie en casa con quien desahogarte, digamos, esas cosas que uno se lleva o va cargado, es importante. Conocer situaciones por las que algunos por ahí han tenido que dejar de asistir y que uno trata de hacer todo lo posible de brindarles un montón de posibilidades para que no tengan que dejar, porque uno ve las aptitudes de los alumnos y no quiere que se pierda la posibilidad de seguir con las clases. Pero bueno, así sí, muchas situaciones, pero nada me hizo dudar jamás, digamos, de lo que hoy hago. Soy una agradecida, digamos, me siento bendecida de poder hacer lo que amo, digamos, hoy en día, que eso no es poco, tener la posibilidad de haber elegido una carrera que me hizo feliz, que la disfruté, y que hoy en día disfruto mucho levantarme todos los días y hacer lo que hago. Es como que literalmente espero la hora de verlos. Es como también un poco mi cable a tierra. Así que, pero bueno, eso. Obviamente que también hay días buenos, hay días malos, hay de todo tipo de alumnos, pero en su gran mayoría yo particularmente no me puedo quejar. No me puedo quejar. Por ahí uno ve también en el aula un montón de cosas que dice, bueno, yo no tendría que hacerme cargo de esto, o yo no tendría que corregir ciertas cosas, digamos, pero en general como mi campo de acción hoy en día es el área particular, digamos, no tengo grandes situaciones conflictivas, ¿no? Así que, pero disfruto tanto el instituto como disfruté en su momento también las escuelas, así que amo ambos lugares. Bueno, última pregunta como para ir cerrando ya. ¿Qué método usted utiliza para enseñar a sus alumnos? Yo particularmente creo que no sé si tengo un solo método, sí, aplico un poco de todo, pero como que la buena relación que trato de tener, digamos, o de entablar con mis alumnos, yo sé que la mayoría viene o por obligación, o que la mayoría vienen cansados porque están recargados ya con sus actividades del colegio y un montón de cosas. Entonces que sobre todo ya a la edad de ustedes venir a inglés es medio una decisión propia. Entonces para mí vale muchísimo que vengan a las clases y el esfuerzo que hacen en cada clase por asistir. Entonces por ahí mantener una buena relación con los chicos, que la clase sea amena y llevadera, hace que disfruten yo, que disfruten los chicos y que sea mucho más suave, digamos, tener que venir. Después un poco de todo, como les dije, todos los métodos que yo usé para estudiar aplico todo, desde los cuadros, resúmenes, no sé, escribir en el pizarrón con un montón de colores, videos si es necesario, bueno, por ahí con los más chiquititos sobre todo, se usa mucho toda la parte lúdica, ¿sí? Todo a través de juegos, de canciones, de videos, de manualidades, ¿sí? Con los que son más chiquitos. Después, a la medida que van creciendo y van subiendo de nivel, digamos, ya se pone un poco más intensa la situación. Entonces, por ahí, siempre que podemos, igual hacemos un juego, algo como para distender. Hacemos muchos picnics, yo no tengo problema de que lleven mate a las clases, y eso, entonces es como que trato de que la clase sea amena. Pero bueno, después, todos los métodos que se puedan imaginar, todo lo que se pueda, se aplica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.
tiempo. Gracias a ustedes. Como para cerrar lo último, unas últimas palabras. Como dijo también el doc recién cuando se fue, la carrera que elijan, hagan la conciencia, tomen la conciencia, ¿sí? La decisión. Traten de que no sea algo, si es posible, que no sea algo que les impone, no algo por seguir un mandato. Que hubiera sido tal vez más fácil seguir medicina, porque en mi casa estaba papá médico, que bueno, me podría haber dado muchas manos tal vez. Ninguno de los tres salimos médicos. Pero bueno, que lo que elijan sea porque realmente les gusta. No piensen solamente en el dinero por ahí que después se pueda ganar, digamos, porque de hecho, bueno, mi carrera, ya sabe, la mayoría no es que uno se hace millonario, pero el poder levantarme todos los días con felicidad